Bueno, pero muy buenas tardes, apreciado John, apreciada Jessica, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, profe. Bien. ¿Y usted? Buenas tardes, Excelente, profe, ¿cómo está? muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar 5 minuticos hasta las 6:05 y arrancamos, estemos los 2, 3, 4, 5, 6, los que estén. 6:05, arrancamos, muchachos. Listo, profe. Bueno, perfecto, lo prometido es deuda, solo 5 minuticos, 6:05 de hoy 19 de octubre del año ya 2022, muchachos. Hoy prácticamente es nuestra última videoconferencia, la cuarta videoconferencia que hemos señalado dentro de nuestra programación. Hoy vamos a ver pues entonces las tres áreas del conocimiento finales, lo que es la gestión de los riesgos, lo que es la gestión de las adquisiciones y lo que es la gestión de los interesados. Vamos a ir creo que al día, ustedes deberían, ¿cuándo era? Ayer ya miramos, verificamos la entrega del trabajo. Vengamos aquí a compartir pantalla, muchachos. Chan, chan, chan. Unidad número 2, miércoles 19 de octubre, nuestra videoconferencia final. Sí, correcto. Ustedes entonces deberían hacer pues ya
la entrega de la actividad número 1, que ya fue explicada, gestión de calidad, gestión de recursos humanos y gestión de comunicaciones del proyecto. Ya las actividades, el 100% de la unidad número 1 está calificada, como siempre, y pues trato de hacer mi mejor esfuerzo, muchachos, en el sentido de hacer una calificación antes de los tiempos que se le permiten al docente. Recordemos que pues, son 8 días calendario, pero yo trato de hacerlo siempre pues en el tercer día, en el cuarto día, pues para que ustedes tengan ya una visión y tengan pues ya como ese esquema de qué es lo que se mira, qué es lo que se exige, si estamos haciendo o no bien la metodología que nos exige el PEMPO. Hasta el momento, pues las retroalimentaciones que tengo para la unidad número 1 y las actividades 2 y 3, pues han sido muy buenas. La actividad número 2, cuando hicimos la gestión de la integración, algunos trabajitos todavía pues le faltaba un poquito pues de lo que era la metodología, pero ya se observó una mejora sustancial en la actividad número 3 de la unidad número 1, desarrollando las áreas del conocimiento del alcance, del tiempo y de los costos, ¿no? Espero pues que cuando empiece a mirar la revisión de esta actividad número 1 de la unidad número 2, gestión de calidad, gestión de recursos humanos y gestión de las comunicaciones, pues también pues se vea ese progreso. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a ver, como les estaba comentando, pues las últimas 3 áreas del conocimiento que nos ayudan a generar la interpretación de nuestro último trabajo. Recordemos, del 19 de octubre al 25 de octubre, muchachos, ya estamos pues prácticamente cerrando pues este maravilloso curso. Ya la actividad número 3 va a ser algo pues también muy bueno, es como todo lo que hacemos acá, muchachos. Va a ser un foro muy bonito, algo pues muy chévere, de acuerdo pues con lo que podemos mirar, evidenciar, de acuerdo pues con las 10 áreas del conocimiento que ustedes miraron, aplicaron, estudiaron, pues vamos a tomar dos áreas del conocimiento con las cuales ustedes se sientan como más identificados, se sientan ustedes como que más les gustó o que trabajen en ellas, ¿cierto? Y vamos a explicarlas, ¿cierto? 2 áreas del conocimiento y vamos a explicarla, cómo nosotros la utilizamos, cómo nosotros la aplicamos, cómo nosotros de pronto podemos entonces generar como ese conocimiento, ese valor agregado, no solo es decir qué es, sino también cómo nosotros la vivimos, cómo nosotros la aplicamos en nuestra vida diaria y cotidiana. Y hacer, muchachos, un comentario de por lo menos otras 4 explicaciones de sus compañeros. Entonces, pues yo hago mis 2 áreas del conocimiento, yo llego, miro, analizo de esas 10 áreas cuáles son las que más me gustan, de pronto los financieros dirán la parte de costo, de pronto quien trabaje con calidad dirá, pues me gusta el área número 5, la gestión de la calidad, de pronto alguien que esté involucrado con la parte a nivel de compra dirá, pues me gusta más la de adquisición, bueno, 2 áreas del conocimiento que les hayan llamado más la atención, que más se conozcan o que más se usen, y definirla de forma amplia y suficiente, muchachos, de una forma como se dice, una evidencia tigre, ¿cierto? Esos tigres significaba, pues, no me acuerdo en ese momento qué es lo que significa cada una de esas palabras, pero básicamente era que tuviera un título agradable, que tuviera una introducción, que tuviera, digamos, como tal, una forma armoniosa en prosa de poder explicar esa tarea que se le está pidiendo, o sea, comentarios sustantivos. No solo, muchachos, no solo la explicación de las 2 áreas, sino también cuando hagamos la explicación de las 4, o más bien, cuando hagamos la explicación a 4 compañeros, también tienen que ser, pues, comentarios sustantivos. Un aporte, recordemos que, pues, un aporte puede ser que se genera, pues, algún tipo de coherencia en lo que yo voy a decir con lo que, pues, el compañero escribió. Entonces, perfecto, felicitarlo, decirle que muy bien, que tal cosa, que yo opino lo mismo, que de pronto un ejemplo, de pronto pues para complementar la información, le puedo agregar X o Y o Z situación, ¿listo? Y también, obviamente, que genere también pues controversia en el sentido de que pues si no estoy de acuerdo con lo que se explicó, pues también uno puede, ojo, siempre pues de forma muy respetuosa, yo puedo decirle al compañero, mira, no se lograron los avances por eso y eso, pero siempre justificando, sustentando, idealmente con autores, idealmente pues con referencias bibliográficas. Esto lo vamos a hacer del 25 al 30 de octubre. Y para finalizar con broche de oro, pues en nuestro cuestionario final. Cuestionario final que la metodología será la misma aplicada en la unidad número 1. Vamos a dar pues 48 horas, muchachos, por eso es que yo no di más plazos. 48 horas, 2 días para que ustedes saquen solo 30 minutos.
¿cierto? Por ejemplo, digo, es bastante generosa, pues como tal, la actividad. Serán pues 10 preguntas para ser contestadas en 30 minutos con un solo intento, muchachos. Entonces, pues para que por favor lo tengamos en cuenta, 29 y 30 de octubre. Y el 30 de octubre, recordemos que estamos haciendo ya nuestro cierre. Entonces, ahí sí me tomo pues básicamente los 8 días para calificar la penúltima actividad 2 y la última actividad. El cuestionario pues se califica solo para hacer la consolidación de las notas y dejarlas a ustedes en el aula, muchachos. Entonces, pues, ¿dónde deja el profesor las notas? Generalmente, pues acá en la pestaña de la unidad número 1, en la parte de acá superior, debajo o arribita, acá donde dice canales de atención de la seguridad y salud en el trabajo virtual. Ahí yo digo, pues, notas definitivas para que ustedes las miren. Si tienen pues alguna duda, algún reclamo, alguna cosa, pues para que por favor me lo comenten. Vamos unos 3 días, máximo 4 días, pues para que ustedes hagan ese tipo de comentarios, porque ya tendría que hacer el reporte de las notas a la dirección de posgrado. Entonces, estas son las actividades ya finales, muchachos. La actividad número 2, que la vamos a explicar en el día de hoy, aunque pues ya es más sencillo. Estas tres áreas del conocimiento pues ya son más sencillas, en el sentido que ustedes pues ya conocen mucho más cuál es la metodología y, no, miren, entonces la gestión de los riesgos pues tiene estos procesos, tiene 7 procesos, en los cuales el primero del proceso es esto, y pues para este proceso entonces debe tener unas entradas que podemos tomar información de tal cosa, una herramienta por si yo me pierdo, cómo puedo hacer entonces la alimentación de este proceso de esta área del conocimiento tal cosa, y la salida o la entrega, o sea, ya es mucho más fácil la metodología, muchachos. Listo, entonces recordemos que la videoconferencia de hoy será dejada acá en la pestañita de actividades de aprendizaje, arribita acá donde dice pues nuestra tercera videoconferencia que fue el pasado 10 de octubre, pues hoy pues haremos también una pestañita donde digamos estará la cuarta videoconferencia con la fecha de hoy, 19 de octubre de 2022, muchachos. Perfecto, entonces en ese orden de ideas, preguntas, dudas, aclaraciones antes de iniciar, muchachos. Profe, con respecto a lo del tema del foro, cuando usted dice que debe ser pues sustancial la opinión, por ahí cuántos párrafos debe ser por área del conocimiento más o menos. En la explicación, mínimo un párrafo de 5 líneas de cada área del conocimiento. Mínimo, o sea, exageradamente mínimo. Y dentro de la explicación o el comentario a cada una de las áreas del conocimiento de sus compañeros, mínimo, pues yo creo que un párrafo también, 4 o 5 líneas. Entre más Ah, mejor, listo. muchachos. Tampoco pues algo exagerado, pero sí algo pues que deje generar pues obviamente pues el conocimiento, el grado de conocimiento pues de cada uno de ustedes con respecto pues a cada una de las áreas del conocimiento y obviamente pues si uno hace un aporte pues también tiene que generar un nuevo conocimiento, ¿no? No simplemente, muy lindo, escribes muy lindo compañero, no, ese tipo de una línea o líneas, pues no, ¿listo? Perfecto, ¿qué otras Listo, preguntas profe. muchachos? No hay más preguntas, entonces no hay más respuestas. Recordemos que ustedes pueden en cualquier momento, cualquier instante, pues levantar el micrófono, levantar pues la manito y yo alcanzo a escuchar para hacer alguna pregunta o para... No, recordemos que las preguntas no tienen que ser simplemente preguntas, no, pregunta puede ser una aclaración, un aporte, una sugerencia, algún comentario. Entonces recordemos muchachos, acá dentro de documentos complementarios está pues la unidad número 2 y esta unidad número 2 fue pues lo que ya desarrollamos, 3 áreas del conocimiento la sesión pasada, la sesión del 10 de octubre y pues hoy vamos entonces a continuar con el desarrollo de esas 3 últimas áreas del conocimiento. Muchachos, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones y la gestión de los stakeholders, muchachos, o personas interesadas en un proyecto. Bueno, muchachos, entonces miren que hacemos desde el principio hasta el fin. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Riesgos, por acá estaban los riesgos, gestión de los riesgos. Perfecto. Pues iniciamos, muchachos. Entonces, pues, el área del conocimiento número 8, gestión de los riesgos del proyecto.
Y pues recordemos que dábamos una breve introducción desde la misma gestión de integración cuando estábamos haciendo el acta de constitución y decíamos que en esa acta de constitución uno, ¿cierto? Como gerente, como director del proyecto, debería mencionar, ¿cierto? Brevemente cuáles serían los riesgos asociados al proyecto. Y decíamos que esos riesgos asociados deberían también más adelante en la parte a nivel de costos o de presupuesto tener una partida. Ah, no, es que hay un riesgo inminente, me toca tener entonces la estrategia y de esa estrategia pues ya tengo que generar como tal un valor, un presupuesto, porque ojo, si llega a suceder me toca tomar esa decisión de generar esa estrategia previamente eh, ejemplarizada. ¿Qué nos dice? Pues el PEMBU, exactamente, pues la gestión de los riesgos incluye los procesos. Yo, ojo, un proceso, recuerden, unas entradas, aquí está el proceso y aquí está una salida para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, así como la identificación, el análisis, la planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Y también mencionábamos en esa introducción dentro de la gestión de integración, cuando estábamos haciendo el acta de constitución, que uno podía hacer algo muy rápido con el famoso acrónimo de PESTAL. Situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales o ecológicas, por eso algunos autores lo llaman PESTAL, otros lo llaman PESTEL, ¿cierto? Porque es ecológico o ambiental, y la parte legal. Entonces, por ejemplo, que está en el Congreso tantos proyectos de ley, el proyecto de ley de la reforma agraria, el de la reforma política, el de la reforma tributaria. Si hay una ley que me afecta a mi proyecto, entonces yo tengo que tener de una vez la estrategia para poderlo desarrollar. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. También habíamos dicho como una introducción que pues lo que nosotros conocemos como amenazas y como oportunidades, ¿cierto? Pues son situaciones en las cuales uno puede tomar esa oportunidad como que no, que todo está bien, que todo es chévere, que la vida es bella. No, son riesgos positivos, ¿cierto? Pues más adelante vamos a dar un poquito más el detalle del por qué, pero la generalidad es que si yo no tomo la oportunidad, alguien más la puede tomar. Y si alguien más toma la oportunidad que yo vi, que yo la dejé pasar, pues de pronto me puede hacer daño, ¿cierto? Puede que sí, pueda que no. Por eso se dice, son riesgos positivos. Y yo también tengo que generar estrategias ante esas situaciones, ¿cierto? Y obviamente, pues la parte a nivel de las amenazas, pues sí son riesgos negativos que tengo que identificar. Y ya vamos a ver dentro de esta gestión de los riesgos cómo se debe generar, pues esa matriz, ese plan de riesgos. La gestión de riesgos pues incluye el primer proceso, que es el de planificar la gestión de los riesgos. El proceso de definir cómo se realizan las actividades de gestión de los riesgos de un proyecto. Y recordemos que pues nosotros tenemos ya un elemento de entrada, un elemento base, que era el plan para la dirección del proyecto, aquel numeral 1.1 dentro de la gestión de integración, el plan para la gestión del proyecto. Entonces ya teníamos un primer acercamiento de cómo íbamos a generar la planificación de esta área del conocimiento. Identificar los riesgos. Entonces, pues algo pues que suena muy lógico, ¿cierto? Muy sencillo, pero ojo, no es tan fácil. Aquí es donde tenemos que empezar a mirar dentro de nuestro PESTAL. Y ojo, PESTAL no es que lo incluya todo, ¿cierto? Político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Si yo le dijera, bueno, ¿qué falta? Alguien diría de pronto riesgos geográficos, de pronto riesgos internacionales, de pronto riesgos de globalización, de pronto, ¿cierto? Pues hay otro tipo de riesgos que de pronto pues no se toma dentro de ese pestal, pero si existen, hay que tomarlos, hay que identificarlos. Entonces, identificar los riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y, pues, obviamente, pues, documentar esas características. Identificar el riesgo y decir el por qué. Identificar el riesgo y enunciar sus características. Una vez que se identifican los riesgos, yo tengo que empezar a generar un análisis cualitativo del riesgo. ¿Qué es un análisis cualitativo? Recordemos, cualitativo, cuantitativo, cualitativo de cualidad. Yo tengo que tomar cada uno de esos riesgos y hacer una explicación amplia y suficiente y tengo que determinar de forma en palabra, en prosa, por qué ese riesgo como tal lo considero riesgo. ¿Cierto? Y dentro de esos riesgos yo lo puedo considerar inmediatamente un alto riesgo, un riesgo medio o un riesgo bajo, de forma cualitativa.
El proceso, esto es lo que hizo pues el PEMBU, el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, ¿cierto? Entonces yo te digo, no, es que pues hay un riesgo de un temblor. Ok, claro, hay un riesgo en el mundo entero, en las ciudades, en todo lado de que puede temblar. Y si genera pues una situación de temblor, pues eso es un riesgo. Ok, pero yo también puedo decir, no, pero es que la probabilidad de que pase, para acá, los que estamos viviendo en Bogotá, que pase un temblor en Bogotá es baja, no es alta ni media, sino baja. En Bogotá creo que no ha habido ningún epicentro. Han habido, digamos, situaciones de sísmicas, pero donde se origina como tal en otra parte, ¿cierto? ¿No? Por allá en el Huila, por allá en Santander, e incluso hace algunos años en el Valle del Cauca, y pues que se sintió pues acá en Bogotá, pero que haya sido epicentro la ciudad de Bogotá, no. Entonces, bueno, perfecto, pues yo considero que pues sí, hay que tenerlo dentro de mi radar de que puede existir una situación de un riesgo de un temblor, pero la probabilidad es baja. Entonces yo tengo que enunciar esos elementos de forma cualitativa y explicar por qué ese riesgo es pues en alguna de esas categorías que generalmente se maneja. Pero también tengo que generar ese análisis cuantitativo y el análisis cuantitativo ya es colocarle un valor. Obviamente porque una escala cualitativa, pues, ¿qué es más, qué es más riesgoso? No sé, un ladrón o un violador. O sea, no sé, pues yo creo que de pronto el ladrón, no, yo creo que de pronto el violador. O sea, así pues a viva voz, un riesgo cualitativo pues no es tan fácil de clasificar. Pero cuando le colocamos algún tipo de número, algún tipo de impacto, algún tipo de valoración, pues ya es más fácil. 4.2 será siempre mayor que 4.0 y 4.0 será mayor que un 3.5, por decir algo. Entonces, el cuarto paso precisamente es hacer ese análisis cuantitativo de los riesgos, que es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre pues, los objetivos generales del proyecto. Y pues ya nos lo daba también pues un resultante la parte de cómo analizar esos riesgos de forma cualitativa. Entonces pues uno analiza pues un riesgo cualitativo, lo escribe, no sé qué, pero para volverlo de forma cuantitativa, uno lo que tiene que colocar son valores. Entonces los dos elementos importantes, pues para poder yo tener en cuenta y pasar un riesgo de forma cualitativa a forma cuantitativa es primero, pues cuál será, digamos, como tal, la probabilidad de que pase algo y segundo, cuál será el impacto. Probabilidad versus impacto. La probabilidad de que pase un temblor, pues es baja, ¿cierto? Si yo quiero colocarle pues algún tipo de valor, yo diría que alto 5, medio 3, bajo 1. Entonces, pues para mí sería 1 porque es algo bajo. Versus el impacto. El impacto también puedo colocarlo alto, medio o bajo. Alto 5, medio 3, bajo 1. Entonces, si yo digo que pues la probabilidad es baja, es 1, pero si llega a generarse el impacto es 5, 5 por 1, 5. ¿Cierto? Pero yo puedo de pronto identificar otro riesgo que sea alto, 5, no sé, la ley gubernamental, porque en este momento están haciendo X o Y situación. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como tal la probabilidad de que pase esa ley, no sé qué, o que afecte al proyecto? 5. ¿Y cuál será la probabilidad o cuál va a ser como tal el impacto en nuestro proyecto? 5, 5 por 5, 25. Entonces ya 25, habrán riesgos de 20, de 18, de 15, de 12, ¿cierto? Entonces ya se empieza a jugar con esa escala a nivel cuantitativo para poderlos ubicar y para poder, entonces, ahí sí, como a ustedes les gusta, pues hacer la matriz de riesgos con colorcitos, entonces que los riesgos inminentes son rojitos, y que los riesgos que son medios van a ser amarillitos y los riesgos que son bajos pues van a ser de pronto verdecitos, ¿no? Entonces ya con eso se genera pues toda una estrategia en el proyecto. Quinto, pues obviamente, si yo ya identifiqué el riesgo, si ya le generé pues un análisis cualitativo y ya le generé un análisis cuantitativo, pues ahora me toca hacer una estrategia. Y eso es lo que es el paso número 5, planificar la respuesta a esos riesgos. Obviamente, pues no haría, si me salen 30 riesgos, 10, 10 y 10, 10 altos, 10 medios y 10 bajos, pues yo no le hago la estrategia a los 30 como tal. Yo le haría pues una estrategia bien fuerte a los riesgos altos, a los 10 primeros, una estrategia media, ¿cierto? Pues más o menos si llega a generarse pues algún tipo de indicador un poco mayor, pues tenerlo en cuenta, tener en el radar, y pues los bajos simplemente pues los tengo identificados. Entonces, planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.
Pero ojo con lo que habíamos comentado. Si yo genero como tal un análisis cualitativo, cuantitativo, y pues identifico unos riesgos altos, medios y bajos, y le hago una respuesta a los riesgos altos, ojo, eso tiene que generar también un presupuesto, hacer una estrategia, entonces, para minimizar el impacto, para poder entonces reducir esas amenazas, pues tiene que generar un costo. Por ejemplo, yo tengo un riesgo negativo de que estoy en una zona donde hay mucho ladrón o donde roban mucho. Yo pongo, pues, para minimizar el riesgo, pues, contratar un seguro, ¿cierto? Entonces, la estrategia al riesgo me genera una situación de presupuesto. Y finalmente, muchachos, recordemos, siempre todas las áreas del conocimiento tienen la parte del monitoreo y el control. Entonces, controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos. No crean, yo en ese momento, en ese contexto, estamos en octubre del año 2022 y identifiqué pues, unos riesgos. Para el próximo año, de pronto identifico otros riesgos como tal, otros riesgos que de pronto no habían. Por ejemplo, las personas que estaban en proyectos identificaron pues algunos riesgos económicos. Créame que nunca nadie, jamás, ni mejor dicho, ni el más pesimista pronosticó que el dólar estaría pues para esta fecha en más de 4.700 pesos, ¿no? Ya bordeando, muchachos, los 4.800 pesos. O sea, una cosa, mejor dicho, un riesgo, obviamente, porque si yo tengo que importar un equipo, una mercancía, pues obviamente yo lo planifiqué, no sé, a 4.200 pesos. Dije, no, por claro que esté el dólar en esa época está a 4.200. Y si ahora pues tengo que traer esa mercancía y está a 4.800, son 600 pesos por dólar que tengo que asumir del presupuesto del proyecto. Entonces, ¿impacta? Claro que sí. ¿Que era un riesgo? Claro que sí. Si yo no lo vi, si yo no lo visualicé, si yo no lo vislumbré, pues mal hecho. Pero cuando pues hubo esta situación de cambio de gobierno y empezaron los mercados no sé qué, aunado a la inflación, aunado pues a la guerra de Ucrania-Rusia, pues todo eso yo tuve que crear o elaborar nuevos riesgos. Si no elaboré esos nuevos riesgos, ahí sí me echan, porque yo tengo que estar con una visión, ¿cierto? General, global, total. Y dentro de esa visión general de un proyecto está la parte de los riesgos, y un solo riesgo, por pequeño que sea, me puede generar una no factibilidad del mismo. Pues muchachos, recordemos que el riesgo de un proyecto es un evento o una condición incierta, ¿cierto? Cuando yo estoy o cuando tengo la certidumbre de algo, es algo del 100%. Ojo, no 99.99, no. Si hay un 0,0001% de probabilidad de que pase algo negativo, puede suceder y sería algo incierto. Entonces, el riesgo es cuando hay una condición incierta que, ojo, de producirse tiene un efecto positivo o negativo. Recordemos que también pues hay riesgos positivos, lo que son las oportunidades en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas, no siempre hay una sola única causa. Recordemos algo que ustedes han de pronto escuchado, la famosa espina de pescado, acción, reacción, causa, efecto. Entonces pueden haber muchas causas con un solo efecto, ¿cierto? Entonces pueden haber muchas causas de un solo riesgo. Que de materializarse uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como de positivas, consecuencias positivas. Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre, que está presente en todos los proyectos. No hay ningún proyecto que no maneje situaciones externas. No, lo que pasa es que yo tengo controlado todo, yo tengo la plata, tengo la gente, tengo, ok, pero ¿y usted controla el clima? Si usted va a hacer un proyecto de construcción, si llueve todos los días, ok, bueno, pueda que tenga toda la plata, pero se le va a alargar la triple restricción. Si llueve todos los días, ¿usted cómo va a hacer para sacar el agua del movimiento de tierra, del hueco que hizo? Ah, pues tengo motobombas, pero por más motobombas que tenga, se le va a atrasar el proyecto. Y si sigue lloviendo a cántaras, entonces siempre existen riesgos de todo tipo. Los riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados
lo que hace posible planificar respuesta para tales riesgos. Entonces uno tiene que hacer un abanico de todos los riesgos posibles, por eso se les dice, pues un resumen es el PESTAL, situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. Pero como digo, pueden haber otros tipos de riesgos que se tienen que generar dentro de esa, yo le digo así, dentro de ese radar de los riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de una manera proactiva, se les debe asignar una reserva para contingencias. Y mencionábamos acá dentro del proyecto que pues eso no lo dicen los libros, que pues generalmente, muchachos, no es que sea yo, no es que sea malo, ni eso, pero generalmente un proyecto de construcción o que tenga pues obra civil siempre implica un muerto, un fallecido, una persona que pierde la vida por algún tipo de situación, accidente, riesgo, intencional o no intencional, como sea. Y pues también decíamos que pues un muerto en ese momento con la inflación y con todo lo que ustedes conozcan, más o menos un obrero raso está costando como indemnización para la familia más o menos unos 500 millones de pesos, más o menos. Entonces, si hay un muerto dentro de un proyecto, pues puede haber un riesgo pues, para la continuidad del proyecto. Entonces, pues entran a investigar la fiscalía y la policía y pues esos entes oficiales y hasta que no salga como tal pues un veredicto de que sí tuvo la culpa el proyecto o fue un error de no sé qué tal cosa, pues suspenden el proyecto, le colocan pues un sellamiento y no se puede avanzar. ¿Qué le toca pues hacer al gerente del proyecto? Y es donde la familia, mirar pues con quién es la persona, el acudiente, el esposo, la esposa, el papá o el hijo, ¿cierto? Y negociar con él, negociar entre comillas pues con la persona que tiene como tal la potestad de decir si dejar de libre al proyecto y decirle, bueno señores, sabemos que la vida humana pues no tiene precio, pero le voy a dar estos 500 milloncitos de pesos como indemnización y hagamos pues aquí un acuerdo extrajudicial que tiene pues la misma valencia que cualquier tipo de acuerdo judicial o con un juez de la República y listo, firmamos acá, lo notariamos y usted pues desiste de cualquier tipo de demanda de intencionalidad, mejor dicho, usted dice que pues listo, pues fue un accidente y pues toma esos 500 milloncitos de pesos. Pues la mayoría de familias siempre aceptan, no, pues claro, venga para acá, mejor como este pájaro en mano que 100 volando, entonces venga esos 500 milloncitos y yo le firmo a usted lo que quiera y perfecto, y sigue el proyecto avanzando. Situaciones como lo que estábamos hablando de riesgos que pueden suceder, pues yo genero pues como tal una partida de contingencia, ¿cierto? Pero ojo, también tiene que haber un límite y eso también tiene que estar justificado. Y yo no puedo decir que no es que tengo unas contingencias para muertos, eso no existe en el plan único de cuentas, eso no existe pues en la contabilidad, eso no existe, ni siquiera pues como digo en el argot de los proyectos, o sea, existe una contingencia, algún tipo de situación no pronosticada por X o Y situación, ¿cierto? Entonces, hay que generar ese tipo de reservas. Los riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo tanto se les puede asignar una reserva de gestión. Un riesgo negativo del proyecto que se ha materializado se considera un problema. Uy, fue pucha, yo pensé que iba a suceder esto y sucedió. Ahí tengo un problema. Sea de personal, sea de un muerto, sea de una demora, sea de la lluvia, sea del clima, sea algo legal, sea algo político, de lo que sea. ¿Qué nos dice el PEMBUS? Por eso les decía, muchachos, ustedes ya tienen pues, ya en su cabecita pues esa metodología, ya tienen, digamos, como todo esa parte de esos procesos, procedimientos que se deben realizar para poder hacer pues cada una de las áreas del conocimiento y dentro de cada una de las áreas del procedimiento pues cada uno de los procesos. Entonces, para este proceso de planificar la gestión de los riesgos, uno tiene pues unas entradas que ya sabemos el primero, que ya les dije, el plan para la dirección del proyecto, el numeral 1.1 de la gestión de integración. La misma acta de constitución del proyecto, donde generamos pues un panorama de riesgos de alto nivel, el registro de interesados, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Herramientas técnicas analíticas, el juicio de expertos que siempre pues, está presente o las reuniones. Y la salida pues va a ser el plan de gestión de los riesgos. Entonces, planificar la gestión de los riesgos, que nos dice el PEMBU, que es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de los riesgos pues son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. Recordemos que pues, el plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto. Aquí lo que hacemos es ampliarlo y obviamente optimizarlo o desarrollarlo pues, un poquito más. Y describe el modo en que se estructurarán
y se llevarán a cabo las actividades de gestión de los riesgos. ¿Qué se debe tener en cuenta pues, para desarrollar este plan de gestión? Entre otras cosas, primero, pues la metodología. Define enfoques, herramientas, fuentes de datos que se van a utilizar para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo, los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos y explica la responsabilidad que cada uno de ellos va a tener. El presupuesto, importantísimo. Estima, sobre la base de los recursos asignados, pues, los fondos necesarios para su inclusión en la línea base de los costos y establece los protocolos para la aplicación y la reserva para las contingencias y la reserva para la gestión. El mismo calendario define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Establece los protocolos para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma. Establece las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. Las categorías de riesgo, que es más lo que ustedes a veces conocen como la matriz de riesgos. Proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales de los riesgos. Se pueden utilizar diversos enfoques. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. Entonces, la calidad y la credibilidad del análisis de esos riesgos requiere que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos específicos para el contexto del proyecto. Entonces, decíamos, de una forma cualitativa, yo puedo decir cuál es la probabilidad de que pase pues, un temblor, pero cuál sería el impacto. La probabilidad puede ser baja, pero el impacto puede ser alto. La probabilidad puede ser alta, pero el impacto puede ser bajo. La probabilidad puede ser media y el impacto puede ser alto. Entonces, uno tiene que hacer pues, esa conjugación y al final, pues obviamente, generar ese análisis cuantitativo para poder uno ordenar esos riesgos. Que básicamente es esto, la matriz de probabilidad de impacto. Pues una matriz de probabilidad de impacto es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia pues, de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. ¿Cuáles serían entonces las estrategias para los riesgos negativos o lo que nosotros conocemos como las amenazas? Primero, pues trate de evitarlo. Si hay una amenaza, pues evítela. Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta de los riesgos según el cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. También yo puedo transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. Y damos el ejemplo que una forma de transferir el riesgo es con un seguro. Yo tengo un seguro contra incendio, un seguro contra sonada, un seguro contra robo, contra no sé qué. Perfecto, si me llega a suceder, listo, pues ahí me paga la aseguradora. Mitigar. Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad o el impacto de un riesgo adverso. Entonces, ¿yo cómo mitigo? Pues viene un riesgo grande, tengo pues una fábrica y el techo pues está malo, ¿cierto? Y entonces si llueve o si hay un ciclón una tormenta o tropical, un huracán, ¿cierto? Pues, pucha, pues se me destruye mi negocio. Una forma de mitigar, pues refuerzo el techo, le coloco una placa, no sé qué, y mitigo el riesgo de que si llega a suceder una situación de lluvia, de ciclón, de lo que sea, pues ya no me impacte tanto. O simplemente aceptarlo. Pero ojo, eso también es una como estrategia. Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos, según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida menos que se materialice. Yo lo acepto, pero ojo, yo tengo que medir las consecuencias. Si yo no tomo algún tipo de acción preventiva para esta amenaza, bueno, pues no pasa nada. Porque mire, es que el riesgo va por acá o no sé qué, o me puede pasar de coletazo, puede afectar esto, no sé qué, pero no me pasa nada a mí, ¿cierto? Entonces, aceptémoslo. Pero como les dije, como estrategia y haciendo unos análisis previos. Asimismo, existen estrategias para riesgos positivos u oportunidades.
La primera es explotar, ¿cierto? Si hay una oportunidad, como es que dice, papaya puesta, papaya partida. La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse pues, de que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo a la alza, en particular asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete. Entonces hay una oportunidad de oro para el proyecto, pues agárrela, tómela de una vez. O mejorar, ¿cierto? Otra estrategia para las oportunidades. Mejorar, la estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y o los impactos positivos de una oportunidad. No, lo que pasa es que hay una oportunidad en ese momento de hacer una importación porque sabemos que el dólar va a subir a los 5.000 pesos, ¿cierto? Ah, mejorémoslo, entonces bajó el dólar, entonces compremos más de la mercancía o de la maquinaria o de lo que yo iba a traer del exterior, ¿cierto? Como ejemplo. Pero también uno puede compartirla. Ojo, hoy día pues hablamos mucho de los famosos clúster. ¿Y qué es un clúster? Pues simplemente que la competencia se une, lo que llaman la competencia, la colaboración con la competencia. Entonces, pues eso se ve pues mucho en algunos clústeres como el del calzado, el clúster de, ¿qué? De telas, de fábricas, de textiles, ¿cierto? Que pues empresas pequeñas se unen, ¿cierto? Para combatir o competir con otras empresas multinacionales o con situaciones de importación. Hay una oportunidad, yo no tengo, digamos, los medios, el brazo financiero, el músculo financiero para poderla tomar y comprar, no sé, la tecnología o la máquina. Ah, yo le digo al vecino, le digo al otro vecino, venga, entre los tres, entre los cuatro, venga, compremos esta tecnología, compremos esta máquina, ¿no? Que nos beneficia a los tres, a los cuatro personas y podemos entonces generar una situación en la cual podemos contrarrestar pues algún tipo de situación que pueda presentarse más adelante o simplemente mejorar los ingresos por costos. Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o una parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. O simplemente uno puede decir, no, venga, señores, gran empresa, hay una oportunidad en esto que agárrela y me reconoce algo, ¿cierto? Y pues también puede ser. O simplemente aceptarlo. Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de una manera activa. Preguntas con respecto a la gestión de los riesgos, muchachos. Preguntas, dudas, aclaraciones, aportes, sugerencias, comentarios, un chiste, muchachos. Preguntas. Bueno, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, entonces esto se llama silencio administrativo positivo, que es cuando uno hace pues algún tipo de reclamo, manifestación, solicitud ante una entidad pública y pasado pues los términos de ley pues nunca se pronuncian. Entonces yo tenía la razón. Entonces, qué buen profesor, mira que deja a los alumnos con la boca callada. Mentiras. Mentira, muchachos, ya saben que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Entonces vamos con la gestión número 9, muchachos, el área del conocimiento número 9, la gestión de las adquisiciones del proyecto. A eso también pues habíamos hecho una introducción, básicamente, que era pues la parte a nivel de las compras del proyecto y decíamos que comprar no es fácil. Comprar, saber comprar no es tan sencillo como parece, no es simplemente tener la plata y comprarlo, hay que saber comprar y ojo, dentro de un proyecto muchas de las adquisiciones que se deben realizar se hacen mucho antes de que el mismo proyecto inicie. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto del montaje de un central azucarero y entonces necesito pues la parte a nivel de la centrífuga y la centrífuga es una cosa grandísima que convierte los jugos de la caña de azúcar a unas temperaturas de 2500 grados para evaporarlos y saber cuáles son los que pasan a la siguiente fase y que se vuelve una azúcar, se me olvidó el nombre técnico, azúcar lavada y pues finalmente pues el último proceso, una azúcar, ay, ¿cómo era el nombre? Bueno, entonces me acuerdo y les comento. O si no pasan ese proceso, pues se quedan en melas. Y eso no lo hacen en Colombia. Eso lo hacen en otro país, lo hacen en Alemania, incluso ni siquiera en Latinoamérica. Esa área de centrífuga me toca mandarla a hacer muchas veces con meses de anticipación,
hasta con años de antelación, antes de que empiece, digamos, como tal, a surgir el proyecto del central azucarero o la fábrica de azúcar. Entonces, ¿cómo se hacen estos procesos? Entonces, Dios mío, pues debe ya pues haber un sponsor, ya deben haber pues unos recursos, porque pues obviamente no es solo mandarlo a hacer, ¿cierto? Hay que también dar una plática. A veces le cobran a ustedes hasta el 100% de todo el costo de esa industria, de ese equipo. Listo, perfecto. Conseguí los recursos. Ahora tráigala, impórtela, muchachos. Impórtela de Alemania, impórtela de Italia, impórtela de China. Eso pues es otro tipo de situación, que esa logística también tiene que ser generada desde el área de la gestión de las adquisiciones del proyecto, los seguros, la misma capacitación. Listo, llegó pues esa centrífuga, llegó pues eso no sé qué, y quién la opera, no, lo que pues, yo no voy a poner como director y como gerente del proyecto a que me enseñen, no, yo hago los contratos necesarios, hago la gestión necesaria, genero los presupuestos necesarios para que cuando ya el proyecto se termine y ya empiece la empresa a funcionar, ¿cierto? Sea una persona la encargada de esa área que vengan y la capaciten, ¿cierto? Pero yo tengo que dejar pues todo eso listo, la parte de seguro. No, lo que pasa es que el técnico de Alemania, pues sí lo mandan y lo prestan pues para que capacite, pero tengo que pagar los viáticos, el traslado en avión y acá pues una semana de hotel, más comida, más no sé qué, ¿cierto? Todo eso tengo que pues de una vez generarlo en esta área de las adquisiciones del proyecto. Entonces, ¿qué nos dice el PEPO, muchachos? Que incluye procesos necesarios para comprar o para adquirir algún tipo de producto, servicio o resultado que es preciso tener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados del proyecto. ¿Qué quiere decir que sea de pronto pues un producto o un servicio fuera del equipo del proyecto? Por ejemplo, mi proyecto, vamos a hacer entonces un edificio, lo que siempre coloco de ejemplo, un edificio de construcción de apartamentos de 10 pisos. Perfecto, y hay 4 apartamentos por piso. Entonces, pues si son 10 pisos, estoy hablando que son 40 apartamentos totalmente terminados. Y si son 40 apartamentos, serían 40 cocinas integrales. Yo como proyecto puedo hacer, no sé, 10 cocinas integrales. ¿Y las otras 30 qué? Ah, tiene que empezar a mirar quién hace cocinas. Y si yo le pido al señor de la cuadra de vecina del proyecto que me haga 30 cocinas, no, el señor me hará por ahí 3, 4, 5, o si no se va a demorar mucho, yo necesito pues también la entrega en una fecha indicada. Entonces, mire todo lo que tiene a nivel de situaciones esta área del conocimiento. No sé si alguien alzó la manito o preguntó algo que no veo por acá. O hicieron un comentario. A ver, no. Ah, yo escuché que por ahí alguien alzó la manito, pero bueno, listo. La gestión de las adquisiciones del proyecto pues incluye esos procesos de gestión del contrato y de control de los cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye el control de cualquier contrato emitido por una organización externa que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora, así como la administración de esas obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. Entonces, aquí también se manejan muchos contratos. Como le digo, cualquier software que se compre tiene que tener pues una parte a nivel de seguro, tiene que tener pues, también una parte a nivel de capacitación, el contrato, porque también tiene pues unas garantías y las garantías pues generalmente siempre sobrepasan el mismo límite del proyecto. Recordemos que por definición un proyecto es algo que tiene, que es algo finito, que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final y muchas veces esos contratos, pues si está la fecha final, pues trascienden mucho más a nivel de garantía. Y entonces, como se fue el que nos compró, porque el que compró fue el proyecto y ahora es otra persona y pasa algo, entonces, ¿qué pasa con la garantía? Para eso está el contrato. Y toda esa parte, digamos, a nivel de documentación, quién la maneja, quién la aplica y obviamente quién la, así como la parte, y está pues muy ligada con la parte a nivel de las comunicaciones, quién guarda y quién respalda pues todos sus contratos y todo ese tipo de garantías en todas las compras que se hacen en un proyecto.
¿Cuáles entonces son los procesos que se deben desarrollar en esta área del conocimiento? Primero, pues se debe planificar la gestión de las adquisiciones. Entonces recordemos que la planificación de la gestión de las adquisiciones, ya hicimos un adelanto, ¿cierto? En el numeral 1.1 cuando hicimos el plan para la gestión del proyecto. Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? Dice el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. ¿Cómo yo voy a generar esas compras? Y hoy día, pues también, y así se resulte pues ridículo y mejor dicho que en pleno siglo XXI, año 2022, todavía hagamos las famosas 3 cotizaciones. Yo como empresa, entonces para curarme en salud, entonces digo, no, pues voy a entonces a hacer una compra de X o Y producto o servicio, entonces pues busquemos en 3 empresas diferentes que me generen cada una cotización y yo elijo por calidad y por precio cuál va a ser con la cual me voy a quedar. Pues eso está mandado a recoger, pero todavía hay muchas empresas que lo hacen, que lo desarrollan. ¿Qué sería lo ideal? Que yo colocara dentro de la planificación de la gestión de las adquisiciones que dice pues un desarrollo de proveedores y dice pues alguna alianza estratégica con un proveedor clave y yo le digo señor el proveedor usted por favor garantíceme que me va a dar el mejor precio la mejor calidad cierto y yo le garantizo que únicamente le voy a comprar a usted cierto una situación de gana a gana pero eso todo hay que especificar. Segundo, efectuar la adquisición y que es el proceso, pues obviamente, de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. Obviamente, cuando uno dice, pues, adjudicar un contrato, pues son pues para compras que sobrepasen, ¿no? Cierto límite y cierta cantidad o cierto tipo de función. No, es que si va a comprar entonces la papelería, pues no, eso sí, vaya a Panamericana, vaya a una papelería de confianza que le haga factura y que pues, lo puede comprar. Tercero, controlar las adquisiciones. Recordemos, monitoreo y control. El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y de efectuar los cambios y correcciones, pues según corresponde. Y finalmente cerrar las adquisiciones, que es lo que le comentaba. El proyecto puede que dure esto, pero la adquisición se cierra cuando se finalice el contrato, se finalice como tal la capacitación u otras situaciones que queden por ahí pendientes y puede que no termine acá, sino más adelante, que ya es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. Hay que decir y dejar pues el estatus de cómo quedó cada adquisición. Esto es lo que nos dice PEMBU, ¿cierto? Pues para hacer la gestión de las adquisiciones del proyecto, pues yo tengo que tener el plan para la dirección del proyecto, la documentación de los requisitos, registros de riesgos, recursos requeridos para actividades, cronogramas del proyecto, estimación de los costos de las actividades, registro de los interesados, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, puedo tener un análisis de hacer o comprar, lo que les decía, por ejemplo, con respecto a las cocinas integrales. Yo puedo hacer, sí, yo tengo equipos y tengo personal, puedo contar más personal, pero bueno, ¿cuánto me cuesta de pronto a mí hacer una cocina versus cuánto me cuesta mandarla a hacer? Y costar no solo la parte de presupuesto, sino también en tiempo y en esfuerzo. Porque si pongo todo mi personal a que haga cocinas integrales, listo, me las pueden hacer y me pueden salir de pronto un poco más económicas, pero se me puede retrasar otras partes de la gestión de la construcción que estoy haciendo. Entonces, pues a veces es mejor mandarlas a hacer. El juicio de experto, investigación de mercado, si es posible, o reuniones. Y la salida va a ser pues el plan de gestión de las adquisiciones, enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones, documentos de las adquisiciones, criterios de selección de proveedores, ¿cierto? Entonces lo que decíamos, bueno, pues hay gente que, proyectos o empresas o personas que, no, 3 cotizaciones no importa el proveedor, ¿cierto? Lo más barato, no es que, y hay otras que no, que dice, yo como proyecto que soy de tal empresa, yo exijo que mis proveedores tengan certificación de la norma ISO 9001. Perfecto, o que sean responsablemente responsables, que tengan pues, la 14001, ¿cierto? Entonces, yo también puedo colocar algunos criterios de cómo voy a seleccionar esos proveedores. Decisiones de hacer o comprar, solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos del proyecto, si los hay. Entonces, el plan de gestión de las adquisiciones es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo un equipo de proyecto va a adquirir esos bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutora.
Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración de los documentos de las adquisiciones hasta el mismo cierre del contrato. Los tips que se ve que tiene pues este plan de gestión de las adquisiciones, entre otras cosas, pues los tipos de contrato a utilizar, los asuntos relacionados con la gestión de los riesgos, determinar si se van a utilizar estimaciones independientes y si son necesarias como criterios de evaluación, las acciones que el equipo de dirección del proyecto puede implementar de una forma unilateral si la organización ejecutora dispone de un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones, los documentos de las adquisiciones estandarizados si fueran necesarios, la gestión de múltiples proveedores, y nuevamente pues, volvemos al ejemplo de las cocinas integrales. Yo no le puedo decir a una sola empresa, no, hágame 100 cocinas. No, pucha, se quema, se mata. Y pues de pronto por tomar el contrato dicen, sí, pero ¿cuánto se me va a demorar? La coordinación de las adquisiciones con otros aspectos del proyecto, tales como programar e informar el desempeño, restricciones y supuestos que podrían afectar las adquisiciones planificadas, el manejo de extensos plazos requeridos para comprar determinados elementos a los vendedores y la coordinación del tiempo extra necesario para adquirir estos elementos con el desarrollo del cronograma del proyecto. Por eso les decía que muchas veces uno en la parte a nivel de compras tiene que iniciarla antes de que inicie formalmente el proyecto. Hay de pronto situaciones, equipos, maquinarias, materias primas que uno necesita mandar comprar, adquirir mucho antes que inicie como tal la formalidad del proyecto. La determinación de las fechas programadas en cada contrato para estos entregables del mismo y la coordinación con los procesos de desarrollo y control del cronograma, la identificación de requisitos para obtener garantías de cumplimiento o contratos de seguros con el fin de mitigar algunas formas de riesgo del proyecto, el establecimiento de instrucciones que se proporcionarán a los vendedores para desarrollar y mantener una estructura de desglose del trabajo, muchachos. La determinación de la forma y el formato con que se van a usar los enunciados del trabajo del contrato relativo a la adquisición, la identificación de los vendedores precalificados si los hubiese, que se van a utilizar, las métricas de adquisiciones que se emplearán para gestionar contratos y evaluar vendedores. Y listo, muchachos. Preguntas con respecto a las adquisiciones, muchachos, como les decía, comprar parece fácil, pero no es tan fácil. Tiene de todas maneras, como toda área, como todo proceso, pues ciertas situaciones, ciertas características importantes, pueden ser iniciales, medias o incluso final. Cómo yo cierro una adquisición si ya se cierra el proyecto, que tengo que dejar como tal presupuestado, que tengo que también pues dejar a nivel de garantías, de seguros, ¿cierto? Todo ese tipo de situación, incluso hasta la parte de nivel de capacitación, está incluido en la parte de las compras. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna pregunta con respecto. Bueno, pues un área de conocimiento muy bonita, muy fácil, muy sencilla, pero como todo, de mucho cuidado. Bueno, perfecto, muchachos. Eso lo recordamos nuevamente. Se llama silencio administrativo positivo. Entonces vamos con la última, ya con el área del conocimiento número 10, la gestión de los interesados del proyecto. A manera pues de introducción, también pues lo comentábamos en esa misma acta de constitución del proyecto, decíamos que pues sí, el proyecto tiene que identificar pues ciertos interesados del proyecto que no solo son los empleados, que son los accionistas, que son los directivos, sino también que puede ser la comunidad. Entonces toca empezar, digamos, a mirar y a identificar cuáles son esos intereses, valga la redundancia, de esos grupos de interés y empezar, digamos, a gestionar, a negociar, porque eso también, pues, muchas veces implica algo de presupuesto. Ecopetrol, cuando hace un proyecto de exploración, la comunidad, ay, no, esto es Ecopetrol, mejor dicho, saquémosle platica. Y va uno a ver, y es verdad, entonces, no, señores de Ecopetrol, ustedes quieren que, pues, generar un reconocimiento de sus políticas ante el pueblo y quieren, pues, obviamente trabajar bien, ¿no? ¿Qué? Pues listo, necesitamos que nos pavimenten estas calles, necesitamos estos servicios públicos, necesitamos que nos garantice la contratación en su obra del personal de la región. O sea, hay muchas peticiones que hace esa comunidad y donde no se hagan, donde no se especifiquen,
pues empiezan los problemas, empiezan los paros, empiezan los saboteos, empiezan los bloqueos, y eso pues le perjudica más a Ecopetrol que simplemente cumplir pues esas garantías que se le pide por parte de la comunidad. Entonces, la gestión de los interesados del proyecto, lo que nos dice el PENBUC, que es el proceso de identificar personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas con el fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones en la ejecución del proyecto. Son 4 los procesos que incluye la gestión de los interesados del proyecto. Primero, identificar los interesados. Lo que nos dice el PENBUC es el proceso de identificar las personas, los grupos, las organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, una actividad o un resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a los intereses, participación, interdependencia, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. Después de que yo identifico esos interesados, pues yo planifico la gestión de los interesados, que es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de esos interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. Y es cuando se hace, digamos, algún tipo de caracterización de la población y se genera pues unos actas de vecindad y algunos acuerdos entre la Junta de Acción Comunal y el proyecto, y se empiezan a establecer algunos referentes. Bueno, entonces el proyecto va a garantizar entonces el alumbrado público y la pavimentación de las vías de no sé qué y tal cosa, no sé, ¿cierto? Se empiezan a hacer estos acuerdos y generalmente se hacen algunos comités que tienen que ir y mirar y verificar que se haga el cumplimiento como tal, porque muchas veces también se deja pues en teoría y en papel y listo, y vamos a hacer y deshacer y no se cumple, y cuando no se cumple pues la comunidad no aguanta, no soporta y empieza a hacer bloqueos, sabotajes y todo ese tipo de situaciones que habíamos mencionado digamos, pues para hacer un mecanismo de hecho de presión, y obviamente pues se perjudica el proyecto como tal. Tercer paso, gestionar la participación de los interesados, que es el proceso de comunicarse y de trabajar con los interesados para satisfacer las necesidades o las expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y finalmente, pues controlar la participación de los interesados. Recordemos, indicadores de control, indicadores de gestión. Yo tengo que hacer seguimiento si se cumplen o si no se cumplen o en qué estado está. Pues obviamente, pues esos compromisos que se hicieron con los interesados. El proceso de monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. La salida de la gestión de los interesados va a ser el registro de los interesados. Va a ser pues identificar a los interesados y pues obviamente personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, una actividad o un resultado del proyecto, así como el de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. El registro de interesados, la información de identificación, mínimo debe tener uno el nombre, el puesto en la organización, la ubicación, el rol en el proyecto, la información de contacto, debe tener una información de evaluación, el requisito principal, las expectativas principales, la influencia potencial en el proyecto. No, lo que pasa es que ese interesado me puede bloquear, me puede hacer algún tipo de sabotaje, ¿cierto? El cura en un pueblo de influencia de algún proyecto también es alguien importante, también es un interesado, y el cura puede ponerse, como dice popularmente, la piedra en el zapato de un proyecto, y en su sermón dominical dice, no, es que este proyecto lo trajo el demonio, lo trajo el diablo, no sé qué, ¿cierto? O decir, este proyecto, hermanos míos, es una bendición. Entonces, hay que tenerlo siempre en ese registro de esos interesados, de cuáles son sus expectativas. Y obviamente la fase del ciclo de vida con el mayor interés, si está al principio, en el intermedio, al final o durante toda la vida del proyecto.
La clasificación de los interesados, si es interno, si es externo, si es partidario, si es neutral, si es reticente, etc. Entonces, muchachos, gracias y con eso pues ya terminamos ahora sí, como tal, de visualizar, de estudiar esas 10 áreas del conocimiento que involucran la gestión de los proyectos con metodología del Project Management Institute por intermedio de lo que acabamos de ver, su libro, el PMBOK, Project Management Book of Knowledge, ¿cierto? La gerencia de proyectos, el libro del conocimiento versión 5. Entonces, muchachos, quedo sujeto a sus preguntas, sus dudas, interpretaciones, lo que ustedes quieran comentar, muchachos. Bueno, veo que hay 0 comentarios, muchachos, entonces pues les vuelvo a recordar. Esta ya es nuestra cuarta y última videoconferencia. Ya con esto pues se cierra como tal pues esas charlas que tenemos aquí de forma sincrónica. Sin embargo, pues cualquier duda que ustedes tengan, ya saben que me pueden contactar a través de la mensajería interna de nuestra aula virtual que hay, pues yo también pues soy muy diligente con eso, pues hago la contesta en menos de 24 horas. ¿Por qué digo menos de 24 horas? Pues me pasó con ustedes, muchachos. Alguien me preguntó algo a las 11:25 y yo trabajé solo hasta las 10:30 de la noche y el otro día, no sé, por algún tipo de situación de trabajo, revisé pues el aula hasta mediodía, entonces pues contesté como a las 3 de la tarde. Entonces, pues usted dijo que contestaba rápido, pues sí, pero es que pues también, ¿no? Hay que pues, mirar esas situaciones. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, un verdadero placer, muchachos, haber sido su docente, su tutor, su profesor en esta clase, en este módulo tan bonito, tan chévere, tan interesante, que como les he dicho, pueda que nos sirva de forma laboral, pero también nos va a servir en nuestra vida diaria y cotidiana. Así que, pues, muchachos, no siendo más, me Disculpe, despido. profe, Luz Mari, perdón. cuéntame. Es que se me ocurrió ahorita una pregunta. Claro que sí, cuéntanos. Em, Nosotros hemos venido entregando aparte primera actividad, segunda actividad, tercera y viene la cuarta, ¿cierto? Nosotros debemos entregar al final todas las actividades consolidadas en un solo documento o te seguimos entregando así por partes. No, no, puede ser por parte de ustedes, pues, como digo, ya esto es un ejercicio académico, no voy a hacer una revisión extensa del proyecto en general con las correcciones, no nos da el tiempo, ustedes lo saben, muchachos, esto es un mes larguito, no nos da pues como tiempo, o eso sería lo ideal, ¿no? Y pues cuando se hacen este mismo módulo en presencial, que son un poco más de tiempo, sí, pues las dos últimas sesiones es para la exposición y la retroalimentación de los proyectos. Entonces, en esa sí no nos da el alcance pues para poder hacer eso. Sería lo ideal, lo mágico, chévere, glorioso, pero no. Por el momento, pues simplemente la entrega, pues ya hay unos que sí lo están haciendo, pues ya tienen ya un documento madre y me van haciendo pues el adjunto de las últimas áreas del conocimiento, que está pues muy bien, pero si no se puede hacer así, no importa, tranquilo, no, yo califico pues esas tres últimas áreas del conocimiento y pues me parece pues muy pertinente tu pregunta, apreciada Luz María, muchas gracias. A ti, profe, muy amable. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos, o si no, pues dejamos así. Y pues bueno, muchachos, recuerden, sean felices. Edgar les dice, feliz resto de semana, muchachos. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Que estén muy bien. Cualquier cosa, pues estoy aquí para colaborar, muchachos. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, John, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias por todo. Ok, con el mayor de los gustos. Que estén Estés muy, bien. pero muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, muchachos, éxitos.